¿Y qué diría usted cuando le digo que una persona habla siete idiomas, sí? Siete. Es Víctor Babiloni Carmona. Ujú. Víctor Políglota. ¿Cómo hace uno para aprender 7 idiomas? Con una manera que para muchas personas es un poquito distinta a lo habitual. Yo aprendo idiomas por inmersión y es lo que estoy Ujú. proponiendo desde que empecé en las redes sociales. Tenemos una nueva charla aquí en Lo Más Viral. ¿Cómo le va con los idiomas, Mónica? Me va bien, Juanca. Me iba mejor cuando estaba más chiquita. Creo que cuando está más chiquito se le da un poco eso más de aprender idiomas. Ya después entran los años y cuesta un poquito más. O eso es lo que yo creo. No sé. Exactamente. Pues, ¿qué idiomas habla? Español, inglés. 2 idiomas. Ujú. ¿Y qué diría usted cuando le digo que una persona habla 7 idiomas? 7 idiomas, sí. Siete. Siete. Siete ¿Y cuántos idiomas. años tiene? Y es muy joven, ya le vamos a preguntar por la edad, Ujú. pero habla español, Ujú. inglés, Sí. italiano, francés, alemán, que dicen que es Sí, bravo de complejo. aprender, portugués y catalán. Italiano también, ¿no? Exactamente, es Víctor Babiloni Carmona. Ujú. Víctor Políglota, conocido en redes sociales. Víctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Cómo hace uno para aprender 7 idiomas? Pues bueno, yo en relación a la edad, ahora tengo 34 años recién cumplidos y yo empecé a aprender idiomas cuando tenía 27. Yo hasta aquella edad siempre había creído que era una persona mala para los idiomas, que tenía un problema, que esto no era para mí, que era incapaz, hasta que al final entré en un punto en donde descubrí que los idiomas se aprenden de una manera en específico, empecé a desarrollarlo, empecé a dedicar mi vida a ellos y poco a poco los fui aprendiendo. Yo aprendo idiomas con una manera que para muchas personas es un poquito distinta a lo habitual. Yo aprendo idiomas por inmersión y es lo que estoy Ujú. proponiendo desde que empecé en las redes sociales y es por lo que creo que ha impactado a tantas personas la manera en la que propongo esto y les hago ver el proceso de aprender idiomas de una manera un poquito distinta a lo que estamos acostumbrados. Pero Víctor arranca diciendo que al principio pensaba que no era tan bueno en los idiomas. ¿Por qué al principio pensabas así? Intentaba aprender idiomas de una manera que simplemente no era correcta. Intentaba aprender idiomas creyéndome que lo iba a conseguir yendo los martes y los jueves a tomar unas clases, que lo iba a aprender haciendo el mínimo esfuerzo, hasta que descubrí que para aprender idiomas de manera correcta tienes que hacer de ellos parte de tu vida, tienes que rodearte día tras día y practicar de manera constante, sin preocuparte tanto en los niveles, en las clases, simplemente de manera natural, hacer que los idiomas sean parte de ti. Y en cuanto empecé a implementar esta técnica, empecé a ver los cambios que, que estuve viendo con el tema de los idiomas. ¿Cómo lo descubriste, el método? Lo descubrí por necesidad, lo descubrí por obsesión, porque llegué a un punto en el cual yo me propuse que tenía que aprender inglés. Llevaba toda la vida queriendo aprender inglés, pero llevaba toda la vida fracasando y frustrándome con el inglés, hasta que me propuse, sí o sí, lo tengo que conseguir. Y en un periodo de mi vida dejé todo y me fui a Irlanda con la típica ilusión que nos vamos todas las personas que vamos fuera a aprender idiomas, creyendo que por el simple hecho de irme fuera aprendería inglés. Y cuando llegué allí me di cuenta que la realidad de irte a otro país es un poquito dura y un poco Ujú. difícil porque por más que estés allí, no vas a aprender idiomas por el simple hecho de estar allí. Entonces yo empecé a tomar unas clases por las mañanas, las típicas clases tradicionales, y durante el resto del día me empecé a obsesionar con el idioma. Empecé a practicarlo constantemente por instinto, porque más allá de eso no tenía una técnica detallada como tengo ahora, pero por instinto empecé a practicarlo en todas sus áreas. Empecé a introducirlo en mi vida a través de la lectura, de la escritura, de la escucha. Aunque no entendiese, yo estaba obsesionado hora tras hora, el inglés formaba parte de mí y de manera natural empecé a descifrar el idioma por mí mismo, empecé a entenderlo, empecé a ser capaz de comunicarme, empecé a ser capaz de desarrollarme en aquel país y poco a poco me fui convirtiendo en un adicto a los idiomas y perfeccionando mi método. Pues esa historia, creo que para muchos que hemos intentado irnos para, y creo que Víctor lo decía al arranque, pues hay gente que dice, me tengo que ir para aprender, me voy 3 meses, pero me devuelvo y no aprendí absolutamente nada. ¿Qué hiciste bien tú que no hacemos bien muchos? Porque a pesar de invertir en los ahorros o lo que sea, y decir, me voy de viaje, me voy a hacer a las malas, pero tengo que aprender, pero a la final no aprendemos. Mira, muy sencillo y te lo puedo explicar porque esto mismo
lo digo comparándome con otras personas que venían conmigo y sé exactamente lo que yo hice distinto de lo que hacían ellos. Yo entré allí y llegué desde cero. Yo tomaba mi par de horas de clases por las mañanas y el resto del día vivía obsesionado con el inglés. Leía a todas horas, escuchaba a todas horas, escribía a todas horas, hablaba lo que podía a todas horas, aprendía todo el vocabulario posible a todas horas, cosa que el resto de personas, o casi la gran mayoría de personas que venían conmigo a clase, no lo hacían. Venían, tomaban su par de horas de clase y el resto del día o estaban de turismo, o estaban trabajando porque venían con una visa de trabajo y tenían que ocupar todo el tiempo en el trabajo y no tenían tiempo para seguir practicando. En cambio, yo estaba mejorando mucho más que ellos por el simple hecho de que, debido a la disponibilidad que yo tenía y a la dedicación que yo le puse, estaba constantemente rodeado del idioma y eso marcó mucho la diferencia. Yo trabajo con muchas personas y conozco muchas personas que me contactan que están viviendo sobre todo en Australia, en Estados Unidos, en Reino Unido, personas que han ido allí con la intención de aprender idiomas y se han dado cuenta que el simple hecho de estar allí de poco sirve. Porque, ¿qué le sucede a muchas personas? Muchas personas se van, por ejemplo, vamos a dar el caso de Australia. Hay muchas personas de Latinoamérica que van con visas de estudio a Australia. Por lo tanto, estas personas se encuentran en el sistema en el cual tienen que estar estudiando en las clases tradicionales por la mañana y el resto del día lo tienen que ocupar trabajando, porque si no, pierden la visa. Y no tienen la posibilidad de estar sumergidos en el idioma más allá de las clases. Y las clases, sí, es un complemento, es algo que te puede ayudar, pero nunca va a ser la base para aprender un nuevo idioma. La base para aprender un nuevo idioma es la repetición y la exposición constante, la práctica diaria de manera natural. Entonces, se encuentran en la situación en la cual, sí, dan clases por la mañana, pero el resto del día tienen que pasarlo trabajando. Y pasan los meses y se dan cuenta Sí. que entran en un círculo del cual no pueden salir. Esto tiene mucho tabú, más bien tiene varios estereotipos. La gente nos han metido tantos estereotipos con el tema de los idiomas y cómo aprender. Y súmele también, Juanca, el tema de la frustración, ¿no? Sí, Pues porque y la uno dice, pena. si no aprendí a la, y si no aprendí a la primera, qué pena me da. No sé cómo habrá hecho Víctor. Es que ese es uno de Yo los sé que usted iba puntos. para allá. ¿Cómo hacía en en esa primera experiencia para vencer ese miedo de hablar en otro idioma que usted todavía no manejaba, pero que igual se estaba dando la oportunidad pues de medirse, por ejemplo, pidiendo un café o haciendo cosas rutinarias? ¿Cómo vencer ese miedo cuando uno está aprendiendo? Mira, yo creo que el porqué era tan grande que me daba igual el miedo y me daba igual todo. Yo tenía unas ganas tan grandes de aprender inglés que estaba dispuesto a atravesar por lo que fuese. De hecho, recuerdo que yo o el primero o el segundo día que llegué a Irlanda, fui simplemente a pedir un paquete de arroz a un supermercado y todavía me acuerdo de las dos cajeras que estaban trabajando en el supermercado riéndose de mí, pero a carcajadas en mi cara. Y se han reído de mí en Irlanda, se han reído de mí en Italia, se han reído de mi acento en Francia, se han reído de todo en todos los países, pero al final entendí que no tiene nada de gracioso ni nada de vergonzoso el estar aprendiendo un nuevo idioma, el estar practicando una nueva habilidad. Si querían reírse, pues simplemente eran libres de hacerlo. Y en relación a la pena, tenemos que, no sé, tenemos que valorarnos mucho a nosotros mismos y pensar que estamos por delante de las opiniones de los demás. Es una cosa que realmente nunca me llegó a afectar directamente. ¿La pronunciación está sobrevalorada? Por ejemplo, en inglés. Sí, por Eh, supuesto. es decir, Sí. la gente cree que si no hablamos O como un pronuncia bien. norteamericano, Ajá. no hablamos inglés. Claro, pero eso es un tabú que tienen las personas y es una barrera que se autoimponen las personas. Yo siempre se los digo a todo el mundo, tu principal objetivo es entender y que te entiendan. Una vez que llego a ese punto, mientras más practique, mientras más escuche el idioma, mientras más sea parte de mí día tras día, más natural sonaré y mejor empezaré a ser en cada una de las habilidades, pero sin empezar a necesitar llegar al máximo para ser capaz de comunicarnos. Cuántas personas de Francia hay en España que llevan 20 años aquí y siguen teniendo un acento francés supermercado? ¿Cuántas personas hay en Estados Unidos que tienen una vida totalmente normal y se desarrollan como personas totalmente normal y tienen un acento supermercado? Arnold Schwarzenegger, senador de Florida, una de las mayores eminencias, tiene un acento austriaco supermercado. Llevaba años en Estados Unidos y su acento y su pronunciación era claramente austriaca y nunca le ha impedido alcanzar nada.
nunca le ha impedido lograr sus objetivos. Por lo tanto, creo que eso es ir a enfocarse en el detalle antes de abarcar lo que es el general del idioma. ¿Cómo aprendió inglés usted? Yo se va a burlar, Juanca. Yo sé No, que ¿por Víctor qué? se van a burlar de mí, pero yo sí era muy de hacer muchas planas. Me Planas, sí. gustaba. Entonces hacía planas en un cuaderno y lo hacía un poco mecánico, pero me gustaba hacerlo y de alguna manera le fui cogiendo como el gusto al tema de las planas, al punto en el que cuando ya hice un curso formal, pues ya estaba en un nivel un poco más avanzado y eso me permitió aprender más. Y luego sí, ya después fue el tema del viaje, pero sí lo Yo hice también muy viajé. desde, sí, muy desde la casa. Sí. Pero creo que usted, Yo fui a Canadá ujú, un año. Utilicé creo que ¿Mm? mucho el método de Víctor. Fue el método de inmersión. Y mi mejor amigo en Canadá era japonés, Yuki. mm, Y Yuki estaba interesado en aprender español y él ya sabía mucho inglés. Entonces era una relación de toma y dame ahí ujú. interesante. Pero Pero yo si uno creo, no practica, Víctor, sí, lo que dice Víctor, ¿no? o sea, Se empieza a olvidar. sí, no sé, Víctor, sí es necesario viajar, sí o sí hay que viajar. No. Ujú, Hoy en día, en 2024, tenemos todas las posibilidades de practicar todas las habilidades del idioma desde nuestra casa. Tenemos la posibilidad de leer, tenemos la posibilidad de escribir, tenemos la posibilidad de escuchar y tenemos la posibilidad de hablar. Viajar es más enriquecedor. Viajar te expone más al idioma de manera natural. En cambio, si tú estás en tu casa, eres tú quien se tiene que obligar a exponerse, eres tú quien se tiene que forzar a ponerse una serie o una película en inglés, a leer en inglés, a escuchar en inglés. En cambio, cuando te vas fuera, es más fácil que la vida por sí sola te ponga el idioma delante tuyo. Pero en 2024 yo siempre se lo digo a todas las personas, si tú quieres viajar para aprender idiomas, que sea porque quieres vivir la experiencia, porque quieres conocer una nueva cultura, porque quieres rodearte de personas distintas, pero no lo hagas única y exclusivamente por el idioma, porque cuando llegues allí te vas a dar cuenta que lo mismo que estás haciendo allí, casi que lo puedes hacer en tu casa. ujú. De hecho, le cuento a que mi mamá, que tiene ya más de 70 años, está aprendiendo inglés ahora y lo hace muy emocionada y me decía ella, no, es que la edad no es una barrera y sí me cuesta un poquito más, pero le estoy apuntando a aprender y no es una barrera, ¿verdad, Víctor, la edad? No lo es. La edad es una cosa que influye, pero que no es determinante. Evidentemente, tiene más capacidades de aprender una persona de 15, 16, 17, 18, 19, 20 años que una persona de 70. Sí, pero aprende más la Ujú. persona de 70 que trabaja, que se dedica, que constantemente practica, que el de 20 que no hace nada. Y eso yo lo he visto con mis propios ojos. Yo he ayudado a aprender a personas de 72 años. Es el máximo que he llegado, de 72 años. Y en cambio veo otras con 20 que desaprovechan todo su potencial y que son incapaces de seguir una rutina y de marcarse un hábito diario y de trabajar. Por lo tanto, la edad influye, pero no determina que tú lo puedas conseguir. Yo siempre digo lo mismo. Si tú estás bien física y mentalmente, a por ello. ¿Que Ujú. te cuesta un poquito más? Te cuesta un poquito más. ¿Dónde está el problema? Si en vez de 8 meses te cuesta 9, te cuesta 10, te cuesta 11, disfruta del proceso y cuando llegue, llega. ¿Por qué los idiomas te salvaron la vida? Yo era una persona que sabía que tenía capacidades y que tenía habilidades de poder ayudar a alguien, de poder hacer algo distinto y durante años me pasé buscando ese porqué. Durante años me pasé haciendo trabajos que no me hacían sentir feliz, me pasé trabajando en fábricas, en empleos monótonos que no me hacían sentirme realizado y los idiomas me ayudaron a encontrar lo que yo tenía dentro, para lo que yo servía y no porque yo tenga una capacidad especial para aprender idiomas, porque no la tengo. Yo me he puesto a trabajar muchísimo y me ha costado muchísimo trabajo y dedicación a aprender idiomas. Lo que pasa es que me he sacrificado hasta un punto que muchas personas no están dispuestas, pero fueron la cosa que me hizo darme cuenta de que servía para algo, de que tenía un propósito y me ayudaron a encontrar mi lugar. Y eso, además de pues lo poderoso de ese descubrimiento, también implicaba que prendieras una cámara y se lo contaras al mundo. ¿Qué tan fácil fue ese proceso? Porque este tema de las redes sociales no es fácil, no es tan fácil, ¿o sí? Todo depende. No es tan fácil, pero si de verdad tienes algo que aportar, si de verdad, ya no te digo en volumen de seguidores, pero llegar a la gente, si tienes de verdad algo que aportar, si previamente has atravesado por unas experiencias realmente por las que las personas quieren atravesar y tú les puedes ayudar, es mucho más sencillo. ¿Yo qué veo?
Yo antes de meterme en redes sociales llevaba 7 años de mi vida sin subir ningún post dedicándome a los idiomas, atravesando por todas las situaciones por las cuales las personas que hoy en día me siguen quieren atravesar, encontrándome todas las dificultades que hoy en día se encuentran las personas que me siguen. Y eso me hizo conectar mucho con ellos y ser capaz de aportarles un valor muy claro y muy directo, porque había atravesado por todas y cada una de las etapas por las que ellos están intentando atravesar. Por lo tanto, la conexión fue muy grande con esas personas desde el inicio. Y eso, acompañado con que yo intenté ser fotógrafo, intenté ser videógrafo, fracasé rotundamente y tenía nociones de grabación, de iluminación, de storytelling, de comunicar un poquito distinto a como lo hacen el resto de personas en el nicho de los idiomas, me ayudó a que todo combinado pues se diese y me hiciese casi que viral en cuestión de semanas. Hoy te dedicas a las redes, netamente. Desde el primer día que empecé a subir el primer post, me dedico a las redes netamente. Tremendo. ¿A qué renunciaste? Desde mi primer post. Yo cuando empecé este proyecto, estaba viviendo en Polonia, estaba paseando un perrito para que me dieran techo porque yo venía de haber estado aprendiendo alemán y ya me había quedado sin nada. Me había quedado sin nada y como no quería volver a mi antigua ciudad, me fui a Polonia. Me fui a Polonia pues porque todo era más económico que en Alemania y porque allí encontré un lugar en donde estar. Y estando allí ya viéndome en las últimas, cuando ya no tenía nada, tuve que tomar esta opción. Yo siempre había tenido en mi mente emprender, siempre me había sentido una persona emprendedora que no estaba hecha para estar bajo las órdenes de nadie. Es una cosa que me cuesta mucho y se me dificulta y siempre tenía estas ganas y esta pasión interna de emprender. Y fue cuando decidí, ok, Víctor, ¿tú qué sabes hacer en la vida? Sabes hacer vídeos, tienes una cámara y has aprendido todos estos idiomas y has atravesado por estos procesos. Compártelo. Y fue empezar a compartirlo y la verdad que fue muy rápido. Sobre todo en TikTok al inicio, me viralicé en TikTok, TikTok ya me ayudó a que mi Instagram se empezase a mover y desde ahí ya empezaron a crecer las dos. No, pues hablamos de una comunidad gigante, 700, 600 mil solamente en Instagram y bueno, en TikTok también, tremendo, una comunidad que va creciendo, pero digamos que hay una pregunta, Víctor, y en esta época en donde estamos en este boom de la inteligencia artificial, de las aplicaciones, ¿vale la pena todavía aprender idiomas cuando una aplicación te puede resolver en cuestión de segundos una duda de una palabra que no sepas o de una necesidad para comunicarte con alguien si no sabes ese idioma? ¿Vale la pena aprender idiomas todavía? Vale, yo siempre les digo lo mismo a todas las personas que me hacen esta pregunta. ¿Vale la pena hacer deporte cuando podemos ir en coche? ¿Vale la pena utilizar tu mente? ¿Vale la pena aprender algo por ti mismo? Sentirte orgulloso de ti, de que estás haciendo algo por ti, la satisfacción de ir evolucionando, de ir mejorando, de ir adquiriendo una nueva habilidad. Yo siempre lo digo, para mí la inteligencia artificial me da absolutamente igual, porque yo el enfoque que le doy a los idiomas es totalmente distinto. Yo esto no lo veo solo como un trabajo. No lo veo solo como una salida laboral, como ganar más dinero, lo veo como un proceso personal el cual ayuda a muchas personas a mantenerse ocupadas, a estar utilizando su mente, a mantenerse alejadas de las redes sociales en la parte negativa que tienen de consumo excesivo, de dopamina, de relaciones tóxicas a través de redes sociales. Yo lo veo así, para mí los idiomas son paz, son sentirte bien contigo mismo y la inteligencia artificial, bueno, perfecto, quien quiera utilizarla que la utilice, pero yo siempre voy a promover el aprender idiomas por ti mismo como parte de desarrollo personal y como parte de sentirte bien. Para mí es parte de eso también por lo que me salvaron la vida. Víctor, me queda una pregunta para pasar a las preguntas rápidas. Es decir, ¿tú hoy enseñas? Yo hoy lo que hago es enseñar a las personas una metodología de inmersión. Okay. Yo más que un profesor soy un coach. Sí. Soy un coach el cual tiene su propia metodología para aprender idiomas y guía a las personas en ese proceso. Las guío a través de un sistema de inmersión en el cual el idioma es parte de su vida día tras día. Y ese método... Yo tengo mi propia manera de aprender idiomas, claro, y lo implemento con ellos. Y es por redes sociales. Digo, podemos acceder a eso por redes, a través de tus redes. Sí, las personas me contactan a través de redes sociales y ya empezamos a trabajar juntos con las personas que lo deciden. Ok. Muy bien, Moni. Pues ahí estaba Víctor, políglota. Vamos a la sección con la que cerramos, Víctor. Rápidas. Son preguntas rápidas para respuestas mucho más rápidas, ¿vale? Entonces, arrancamos. El idioma más difícil para aprender. De los que yo he aprendido, alemán. El que menos te gusta. De los que yo he aprendido, portugués. Son justamente los dos que más práctica necesito. Claro.
¿Un secreto? Hacer del idioma parte de tu vida día tras día. Las redes son, en una palabra. Son posibilidades. El comentario que más te haya dolido en redes. La gran mayoría de los comentarios que recibo son muy buenos, pero no te sé decir. No me viene ninguno a la mente particularmente. La palabra más bonita del español. Mamá. Lo que más te cueste pronunciar. El alemán. Y esta que es medio polémica para algunos, ¿no? Sí. ¿Quién habla el mejor español del mundo? Todos aquellos que son capaces de comunicarse. Bueno, no se quiso meter Ahí está. en problemas, Víctor. Víctor, de verdad, gracias por estos minutos en Lo Más Viral, pero gracias por hacer pedagogía y hacer un uso de las redes sociales de verdad tan constructivo, ¿no? Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, y para que nos lo sigan en sus redes sociales, Víctor está ahí lo estamos viendo en Instagram, en TikTok, aquí lo tenemos como Víctor _piso políglota, para que estén ahí todos muy conectados con él. Gracias por estos minutos aquí en Lo Más Viral.